Esa noche, nuestra protagonista no podía dejar de sentirse preocupada. Y al cabo de unas horas, se da cuenta de que Arsán ese día también llegará tarde. Se siente un poco molesta por eso, y no entiende por qué se está comportando de esa manera. Unas horas después, Arsán finalmente regresó y se encontró con Larriete, la cual perdió su batalla contra el sueño y yacía dormida. Suavemente, la coloca en la cama para poder arroparla. Se le dibuja una sonrisa con solo verla, y aunque ella no estaba consciente para escucharlo, se disculpa por haber llegado tarde y porque ella preparó todo eso para recibirlo. Le promete que una vez que termine con el trabajo, estará con ella, y por eso, le pide a su Larriete, mientras le da un tierno beso, que por favor lo espere. A la mañana siguiente, nuestra protagonista despertó y, cuando vio el lado de Arsán vacío, dudó sobre si entonces Arsán no había regresado a dormir. Por alguna razón, eso la hizo sentir angustiada y molesta, pero no le quedó opción que continuar su día en esa casa donde se siente rechazada. A primera hora de la mañana, el mayordomo Alstein le cuenta a la señorita que, siguiendo su consejo y recortando gasto, han ahorrado mucho en el presupuesto. Así que tiene algo en mente que le gustaría impulsar con el presupuesto restante. Larriete le pregunta qué le parece si usan esos fondos para suministros de ayuda humanitaria. Argumenta que donar artículos de primera necesidad sería una buena idea, y si es posible, sería mejor que no fueran consumibles. Asegura que, de esa forma, la gente no se olvidará de que Candel les brindó ayuda. Alstein expresó que esa era una gran idea. Larriete agregó que también sería bueno enviar un regalo al emperador. De esa manera, no se malinterpreta que Candel se opone al Palacio Imperial y así se gana el favor del pueblo. Alstein le comenta entusiasmado que se encargará de ello. Las sirvientas que estaban pasando por el pasillo, empezaron a murmurar con un tono preocupado que Larriete realmente podría convertirse en duquesa, puesto que ya está manejando los asuntos familiares. Una de las sirvientas preguntaba si el duque le habría dado su aprobación, y expresó que era muy descarada. La otra le respondió que parece que ella tiene a todos alrededor de sus dedos, por lo que no necesitaría el permiso de nadie. Los mayordomos de fuera de la mansión expresaron que estaban seguros de que se convertiría en duquesa, porque no era ni incompetente ni difícil de tratar, incluso es del agrado del mayordomo principal. Tenían dudas sobre si deberían comenzar a ser agradables con ella. Larriete estaba escuchando todo. Más tarde, el tío de Larriete, Ben, le contó a nuestra protagonista que estuvo muy sorprendido cuando recibió la noticia de que ella visitaría el ducado. Le pregunta cómo ha estado. Larriete le responde a su tío Ben que estuvo bien, y lo felicita por convertirse en el nuevo jefe de la familia. El tío Ben le aclara que es solo temporal, así que no necesita tales felicitaciones. Larriete tiene dudas sobre cuáles son las intenciones de su tío, y se pregunta si acaso tiene la intención de ceder el puesto a su hijo. No tiene mucha información de la familia de su tío, porque en su momento, su padre prácticamente cortó relaciones con las familias secundarias. Llega a la conclusión de que no debería pensar tanto en eso, ya que ahora son extraños. Sin embargo, su tío le pregunta cuándo planea asumir el puesto de jefe de la familia Blanche. Esa pregunta tomó por sorpresa a nuestra protagonista. El tío Ben le pregunta por qué se sorprende tanto, explicando que, por el hecho de que el primogénito está ausente, lo correcto es que ella se convierta en la jefa de la familia. Larriete piensa que es cierto que es normal que, si el primogénito no está, sea el segundo el que asuma ese puesto. Esa es la costumbre. Cuando iban creciendo, a veces pensaba que podía hacerlo mejor que Rohan. Ahora se pregunta si realmente puede convertirse en jefa de la familia Blanche. Su tío le cuenta que cuando escuchó que había desaparecido de repente de la mansión Candel, realmente se preocupó mucho. En ese momento, la situación de la familia no era muy agradable, así que solo podía esperar su regreso. Le asegura que pagó la deuda que tenían, y no le está pidiendo dinero, solo que debería saberlo si es que planea administrar los asuntos familiares. Le confiesa que sabe los motivos de por qué dejó Blanche, se dio cuenta al llegar a la mansión. Has pasado por mucho, Larriete, lamento no haberte podido ayudar antes, expresó el tío Ben, cabizbajo. Nuestra protagonista le comenta que eso es porque su familia ha cortado lazos, por lo que no había razón para ayudarla. En el fondo, se pregunta si hay un motivo oculto detrás de todo eso. Y si está tratando de ponerla como jefa de la familia para malversar dinero en secreto. Su tío le pregunta por qué está diciendo eso, ya que después de todo son familia. Internamente,
Larriete continúa dudando si realmente no hay un motivo oculto. Pero sabe que no hay nada que ganar en una familia a la que solo le queda el título de duque. Se pregunta entonces si las palabras de su tío son puramente por amabilidad. Su tío le comenta que, aunque tuvo sus discrepancias con su hermano y se distanciaron, debió haberse asegurado de que ella estaba bien. Por eso le pide disculpas y le agradece por haber resistido y haber crecido bien. Esas palabras llegaron a lo más profundo de nuestra protagonista, y sus lágrimas empezaron a brotar. Porque eran palabras que siempre quiso escuchar de sus propios padres. Su tío, preocupado, le pregunta por qué está llorando. Trata de calmarla asegurándole que hasta ahora lo ha hecho todo bien. Ha aguantado bien e hizo un buen trabajo. Larriete estalla en lágrimas en los brazos de su tío, puesto que ha vivido ansiosamente solo para escuchar esas palabras. Lo has hecho bien. Luego de haber llorado durante mucho tiempo, nuestra protagonista le pregunta a su tío sobre su madre. En ese entonces se escucha un grito desgarrador, y el tío deja escapar un suspiro. Le pregunta a Larriete si pueden hablar en otro momento sobre la sucesión, porque parece que su cuñada, la madre de Larriete, se ha despertado. Nuestra protagonista, atónita, le pregunta si esa es su madre. Su tío se disculpa y le sugiere que lo mejor es que regrese a la mansión de Candel. Al despedirse, le pide a Larriete que lo piense bien y decida si quiere ver a su madre. Larriete, en su viaje de regreso, empieza a mover sus manos nerviosamente, porque había escuchado rumores de que su madre se había vuelto loca, y parece ser cierto. Se pregunta si debería ir a verla y si será capaz de soportarlo. Y no sabe si debería estar feliz con que ahora haya otro lugar al que pueda regresar. Incluso si no se casa con Arsán, podrá convertirse en duquesa de Blanche y eso sería en muchos aspectos lo mejor para ella. Además, es algo que ha deseado desde hace mucho tiempo. Piensa que primero debe hablarlo con Arsán. Pero ha estado ocupado últimamente, así que no han tenido aún una conversación adecuada, y está segura de que hay muchas cosas de las que deben hablar. Por ese motivo, esa misma noche, se dirigió al despacho de Arsán. Larriete le contó a Arsán que fue hasta allí porque tenía algo que decir. Al verlo visiblemente cansado, le pregunta si ese día también está ocupado, ya que estuvo ocupado los días anteriores y ni siquiera tuvo tiempo de ver su hermoso rostro. Arsán se disculpa con Larriete y le cuenta que Su Alteza, el príncipe heredero, es aún inexperto, y por eso tiene muchas cosas en las que debe ayudarlo. Le pide que, por favor, se vaya a la cama primero. Nuestra protagonista, con una sonrisa forzada, le responde que entiende. Sin embargo, acto seguido, hace un desastre en la oficina haciendo volar todos los documentos en los que estaba trabajando Arsán. Con una mirada fría, Larriete le dice que tienen que hablar, porque ella tiene mucho que decir. Lo que ocasiona que Arsán se mortifique. Luego de que Larriete organizara todo el desastre que causó, Arsán le cuenta que, después de que terminó la guerra, aumentaron sus responsabilidades. Le explica que, aunque pueda sonar como excusa, cuando la maldición desapareció, la actitud y el trato hacia él cambiaron. Y a pesar del hecho de haber ganado la guerra, no cambió nada. Por ese motivo, terminó ayudando en las tareas de Su Alteza, el príncipe heredero, porque probablemente el emperador tiene la intención de retirarse pronto. Y como el príncipe heredero es aún inexperto, hay mucho trabajo que hacer. Confiesa que, aunque ha aprendido mucho, a veces siente que no es suficiente. Apenado, se disculpa con Larriete por haberla hecho sentir sola, y le promete que terminará su trabajo rápido y estará a su lado. Nuestra protagonista al principio se queda en silencio pensando. Luego le responde que lo entiende que esté ocupado y que no tenga tiempo para ella. Dado que es un asunto de la familia imperial, probablemente le haya sido difícil pedirle ayuda a ella, y quizás ni siquiera sabía si ella podría ser de ayuda. Arsán trata de explicar que eso no es así. Pero Larriete lo interrumpe y le dice que, de todas formas, podría haber estado a su lado, podría haber pasado tiempo cerca de Arsán, mientras él trabajaba. Le asegura que ella nunca ha esperado mucho, solo deseaba estar con él. Es ahí cuando Arsán se percata de que Larriete tiene los ojos rojos, y se pregunta si ha estado llorando. Nuestra protagonista le cuenta que ese día fue a Blanche. Arsán, nervioso, le pregunta qué sucedió y si se encuentra bien. Nuestra protagonista, tras dudarlo, le dice que ella quiere convertirse en la jefa de la familia Blanche. Arsán le pregunta qué es lo que quiere decir con eso. Larriete le comenta que solo fue hasta allí porque quería pedir su opinión.
Arsán le responde que él se opone. ¿Por qué?, le preguntó Larriete. Arsán vacila en contestarle, y le cuestiona si realmente necesita una razón. Nuestra protagonista le responde que entiende, pero internamente se preguntaba si acaso se oponía porque quería casarse con ella, o si es porque no le gusta la idea de que ella tenga poder. Pero ella ya ha experimentado lo solitaria que es la vida sin poder. Sabe que para convertirse en duquesa, tendría que renunciar a su matrimonio con Arsán. Reflexiona que si Arsán le hubiera pedido que se casaran y que ella no se convirtiera en jefa de la familia, ella hubiera renunciado al título sin oponerse. Lo único que tenía que pedir es que se case con él, con esa sola oración hubiera sido suficiente. Pero en su lugar, sin darle ninguna razón, simplemente le dice que se opone. Eso le hace sentir inseguridad acerca de si él se quiere casar con ella o si simplemente está tratando de evitar una competencia por el poder en el futuro. Mientras se levanta, le comenta que lo tendrá en cuenta y, como ya han terminado de hablar, se marchará. Antes de irse, se disculpa por haberlo interrumpido. Arsán, al ver que Larriete estaba visiblemente enfadada, trata de detenerla. Le cuenta que la persona llamada Joel, a quien ella contactó con la familia imperial, le dijo que le podía seguir enseñando magia. Además, su sirvienta Annie ha confirmado que irá a la mansión a servirle a ella. Nuestra protagonista, fríamente, le responde que se alegra de escuchar eso. Antes de cerrar la puerta, le informa que está cansada y se irá a la cama primero, y le pide que no se sobreesfuerce con el trabajo. Arsán, una vez que quedó solo, se desplomó por lo mal que fue esa conversación. Minutos más tarde, en la habitación de Larriete. Nuestra protagonista no entendía por qué dijo eso, y se sentía como una tonta. Por haberle pedido a alguien que estaba ocupado que estuviera con ella, y además por haberlo presionado para que le pida matrimonio. No entiende por qué se está comportando de esa manera. Y cree que podría haber hablado de una manera más madura. Justo en ese instante, Arsán entró a la habitación y se recostó a su lado. Manteniendo una distancia prudente, le pregunta qué es lo que pasó en Blanche. Le confiesa que fue un tonto y no dejó que hablara con más detalles, por eso le pide disculpas. Promete también que hará todo lo posible para encontrar tiempo y estar a su lado. Larriete le cuenta que dicen que su madre está loca. Lo cual sorprende a Arsán. Larriete continúa contándole que su tío pagó las deudas de la familia, y también asumió el cargo temporal por ella. Además, ha estado cuidando a su madre, la cual se volvió loca después de haber perdido a su familia. Mientras llora, le comenta que su tío le dijo que, a pesar de haber sufrido mucho, creció bien. Y le confiesa que ha estado pasando por momentos muy difíciles en esos últimos días, porque sentía que no tenía a nadie de su lado en la mansión de Candel y que ya no le quedaba nada. Aunque, siendo honesta, nunca tuvo algo. Es por eso que le daba mucha envidia a Rohan, ya que recibía todo el amor de sus padres, tenía apoyo, todo el futuro y las expectativas puestas en él. Por eso pensó que su vida volvería a tener sentido si se convertía en la jefa de la familia. De esa manera podría demostrar su valor y que merecía ser amada también. Arsán, tras escuchar lo que Larriete sufrió en silencio, la abrazó. Le asegura que es alguien que merece ser amada y que no comprendía cómo alguien no podría hacerlo. Se vuelve a disculpar por haberla dejado sola, y por no haber compartido su dolor. Ahora le pide permiso para explicar por qué se opuso antes. Le explica que se opuso al título, porque no quería que tuviera que presionarse con los deberes de una duquesa, ya que se tendrá que enfrentar a los rumores, a la competencia y a todo tipo de tareas difíciles. Dudó porque no quería que se enfrentara a esos retos. Pero si es lo que deseas, conviértete en la duquesa de Blanche, le aseguró con firmeza. Te apoyaré y te respaldaré en el futuro que deseas. Larriete, tu felicidad es mi felicidad, añadió. Nuestra protagonista le recuerda que, si lo hace, no podrá casarse con él. Arsán, con una cálida sonrisa, le dice que ya encontrarán una solución. Antes de besarla, le pide que, por ahora, se centre en amar a su pareja que ha dejado su trabajo y ha ido hasta allí por ella. Mientras se besan apasionadamente, Arsán, convencido, piensa que encontrará una manera. Mientras se besaban apasionadamente, nuestra protagonista llega a la realización de que siempre tuvo miedo. Tenía miedo de quedarse sola, y por eso fue que escondió su ambición. Fingía no darse cuenta de la discriminación que le hacían y ocultó su talento, porque pensó que tenía que hacerlo para poder ser amada. Erróneamente,
Creyó que todos vivían de esa manera, pero en algún momento se dio cuenta de que, por más que hiciera de todo, jamás podría recibir amor en toda su vida, y cayó en la desesperación. Siempre tuvo la duda de si podría saber qué es el amor, dado que nunca lo ha recibido. Se preguntaba si se habría atrevido siquiera a comprender lo que es el amor incondicional. Creyó que si no tenía nada que ofrecer, no debería pedir afecto. Por ese motivo, simplemente decidió ocultar sus sentimientos de manera tonta e ignorarlos. Pero ahora entiende que, cuando se ama, no hay que renunciar a nada, ni soportarlo todo. Y eso lo supo gracias a Arsán. Con él aprendió que, puede ser y puede hacer cualquier cosa. Mientras se entregaban en cuerpo y alma, Larriete le dice a Arsán que lo ama, y le pide que le diga lo mismo. Arsán le corresponde con un te amo. Le asegura que la ama, hasta el punto de que no le importaría darlo todo por ella. Nuestra protagonista se da cuenta de que con una simple palabra de amor es más que suficiente. A la mañana siguiente, el ambiente entre ambos está más ligero. Larriete le arregla su traje y le desea que tenga un buen viaje. Arsán le responde afirmativamente y le promete regresar pronto. Nuestra protagonista se despide con un tierno beso, no sin antes pedirle que intente regresar lo más temprano posible y que no se esfuerce demasiado. Una vez que Arsán partió, Larriete le comunica a Alstein que necesita averiguar algo. Más tarde, en el Palacio Imperial, el príncipe heredero le comenta a Arsán que eso no va a funcionar. Una dama con un título nobiliario, cuestionó con indignación. Le pregunta si no cree que eso solo hará que el orgullo de esa dama creciera y que no conociera su lugar. Expresa que le da escalofrío, solo imaginarla alardeando sin gratitud hacia su marido. Además, si se convierte en emperador, tendrá que soportar su olor a perfume y su voz aguda en el Consejo de Nobles. No lo soportaría. Luego, le preguntó al duque si, por cierto, terminó la tarea que le encargó ayer. Arsán, internamente, se pregunta si se refiere a la tarea que el emperador le dio al príncipe para evaluar sus cualidades como príncipe heredero. El príncipe ni siquiera pudo resolver algo tan simple y se lo dejó a él. Lo culpa porque, gracias a eso, terminó discutiendo con Larriete. Tiene serias dudas sobre si esa persona será adecuada para convertirse en emperador. Le responde que le faltó tiempo, así que no pudo completarlo, y promete resolverlo dentro de esa semana. El príncipe hace un gesto de disgusto, y comenta que es, como era de esperarse, alguien que está acostumbrado a blandir una espada, parece carecer de las habilidades necesarias para pensar. Le ordena que lo traiga para mañana. Esas palabras molestaron a Arsán, pero trata de mantenerse en control, porque si no, Candel podría perder el favor de la familia imperial. Si fuera el único perjudicado, no le importaría. Pero no puede permitir que Larriete se vea obstaculizada por culpa de su familia, sin importar lo que haga. Así que, mientras aprieta sus puños, acata las órdenes del príncipe. Mientras tanto, en el ducado de Candel. Alstein le advierte a Melissa que esos son suministros que se enviarán a las víctimas de la guerra, por lo que tiene que llevarlo con cuidado. Gerard intenta quitarle la carga a Melissa, pero ella no lo deja y le pide que no haga nada innecesario. Gerard expresa confusión y pregunta qué quiere decir. Melissa le comenta que no hay nadie en ese mundo que quiera ayudarla aparte de él. Gerard le pregunta si eso es cierto y termina quitándole la caja de suministro. Melissa, alterada, le recuerda que ya le dijo que no necesitaba ayuda. Gerard le aclara que solo quiere ser amable con la persona que le gusta, y le pregunta si eso es incómodo para ella. Esa repentina confesión dejó en blanco a Melissa. Impactada, le comenta que cree que escuchó mal. Gerard le aclara que no es así y que lo escuchó perfectamente. Melissa se sorprende y se sonroja. No comprende qué es todo eso y qué significa. Se pregunta si entonces todo el tiempo que estuvo pegado a ella no era una broma, sino que él iba en serio. Gerard le comenta que ese día hace un buen clima. Le pregunta a Melissa si está ocupada ese día y si quiere tener una cita con él. Eso hace que el corazón de Melissa empiece a latir frenéticamente. Sin embargo, debido a su orgullo, le responde que no. Gerard, entre risas, le dice que, en serio, ella es muy fría. Luego le comenta que esa caja es increíblemente pesada. Melissa le cuenta que escuchó que todo eso es para apoyar a las víctimas de guerra. Gerard le contesta que él también lo escuchó. Melissa expresa que hubiera sido bueno que en el pasado también hubiera existido ese tipo de apoyo.
le comenta que ella aún lo recuerda. El sonido de los edificios derrumbándose fuera de su casa, la tierra temblando y, por último, el miedo de no saber cuándo llegará la muerte. Gerard le da la razón y agrega que vivían con el miedo de no saber cuándo morirían de hambre. La mayoría de ellos vivían de esa manera, la inestabilidad era parte de su vida cotidiana. Si no fuera por el duque, no habrían sido capaces de conocer una vida estable. Expresa que realmente le gustaría que el duque fuera feliz. En eso, Melissa ve a una persona completamente desorientada. Era Anne, la sirvienta exclusiva del Arriete, la cual agradece a Melissa por la ayuda. Entre sollozos, le cuenta que acaba de llegar a la mansión para trabajar, pero alguien la vio y la envió hasta allí, pero no sabe qué se supone que tiene que hacer ni dónde está. Melissa le dice que la mansión ha estado increíblemente ocupada en los últimos días y le pide que no se preocupe, ya que no siempre es así. Le comenta que, hasta donde ella sabe, no están contratando a ningún nuevo empleado. Anne le cuenta que ella es Anne, la sirvienta que estará al servicio de la señorita Larriete Blanche. La ha estado sirviendo desde que estaba en Blanche. Melissa le responde que entiende. Internamente, cree que el matrimonio está confirmado. Y se pregunta si acaso Larriete está tratando de tomar el control de la mansión al introducir un par de sus propios subordinados. O si tal vez es una protesta por haber sido abandonada cuando estaba enferma. Reflexiona que, además de eso, Blanche no está en condiciones de aportar una dote, y el señor tampoco parece esperar una de todas maneras. Recuerda que ha escuchado que Larriete ha estado trabajando en varias cosas junto al jefe de mayordomos, pero aún no hay resultados visibles. Cree que Larriete está poniendo todo tipo de excusas, pero por alguna razón, a ella no le está gustando. Larriete sale emocionada para recibir a Anne. Mientras se abrazan, Anne le pregunta a la señorita si ha estado bien. Larriete le responde que si estuvo bien, le pregunta qué hay de ella y la halaga diciéndole que está más bonita. Melissa se estaba retirando para seguir con lo que estaba haciendo. Pero antes de que se fuera, Larriete le agradece por ayudar a Anne. Luego de eso, Anne, alterada, le pregunta a Larriete qué fue lo que ocurrió después de que ella dejara Blanche, y le cuenta que allí fue un absoluto caos. Como llevan mucho tiempo sin verse, Larriete le explicó todo lo ocurrido. Luego de escuchar, Anne le dice que entiende, y expresa que realmente la señorita ha pasado por muchas cosas. Le señala que también ha cambiado mucho. Incrédula, nuestra protagonista pregunta si está hablando de ella. Anne le contesta que en el pasado, aunque le pasaran cosas grandes, no decía nada. Solo decía que estaba bien y escondía sus sentimientos, pero ahora es mucho más honesta. Y le asegura que luce más feliz. Nuestra protagonista se conmueve por las palabras de Anne. Anne le pregunta si entonces ella quiere ser reconocida como la señora de la casa. Y con mucha determinación, le dice que cuando estaba en Blanche, ella fue quien la ayudaba a gestionar los asuntos importantes del hogar. Así que le pide que no se preocupe, porque pronto hará que esa mansión esté bajo el control de la señorita. Más tarde, Larriete estaba trabajando arduamente, haciendo que Alstein la mirara con orgullo y emoción. Una vez que terminó con su trabajo, informó a su doncella y a Alstein que se iría al Palacio Imperial para aprender magia con el mago Joel y volvería pronto. Anne y Alstein le desearon que tenga una buena clase. Alstein le comenta a Anne que la señorita parecía realmente alegre ese día, a lo que Anne le da la razón. Alstein le pregunta si siempre fue de esa manera. Anne le cuenta que la señorita solía esforzarse para aparentar estarlo. Pero en ese lugar, realmente se la ve genuinamente feliz. Le asegura que, después de haberla servido durante casi toda su vida, sigue descubriendo cosas que no sabía sobre ella. Después de haber practicado magia junto al mago Joel, el mago Joel le entrega un libro, le comenta que es sobre magia básica y le pide que practique con él. La felicita por haber mejorado mucho después de haber dejado Blanche. Larriete recuerda en ese momento a Doa, ya que fue él quien le enseñó a manejar su magia. Internamente, se pregunta si Doa estará bien. No quería tener ese tipo de despedida con él. Pero incluso si pudiera volver el tiempo atrás, no podría imaginar una mejor despedida. Reflexiona que, aunque se siente bien de vez en cuando, todavía piensa en Doa. Se pregunta si estará bien, si comerá bien y si no estará enfermo. Tiene dudas sobre si siempre estuvieron destinados a nunca ser amigos. Le gustaría saber si se habría sentido menos herido, si hubiera manejado las cosas de otra manera. Justo en ese momento,
alguien la detiene. Era Arsán, el cual le pregunta qué está haciendo en el Palacio Imperial. Nuestra protagonista le responde que acaba de terminar sus lecciones con el mago Joel para aprender magia. Arsán le comenta que quiere hablar con ella un momento, y le pide que entre. Luego le cuenta que ese es su despacho que está usando temporalmente, ya que el príncipe heredero desea recibir los informes lo antes posible. Preocupado, le pregunta si le sucede algo, puesto que su expresión no luce bien. Larriete le responde que no es nada, y le cuenta que es tan feliz que siente algo de arrepentimiento por algunas cosas que no pudo atender. Arsán le pide que no llore, a lo que Larriete le asegura que no está llorando. Al mismo tiempo, Doa continuaba con su camino de venganza contra los sacerdotes en un templo. Un sacerdote le cuestiona a Doa quién demonios es, y le reprocha cómo se atreve a atacar a los sacerdotes. Doa, molesto, le pregunta si acaso los gusanos que solo se preocupan por llenar sus propias barrigas le están diciendo cómo se atreve a él. Con una voz amenazante, le advierte que no lo preguntará 2 veces, y le pide que le diga cuál es la agenda de Gibralfaro. El sacerdote le cuestiona incrédulo si acaso cree que se lo va a decir, y le ordena que lo deje ir. Doa, con una sonrisa siniestra, le advierte que si no habla, su cabeza explotará. El sacerdote se da cuenta de que eso no es un engaño, y que está hablando en serio. Se percata de que muchos ya han muerto, y que si él no habla, él será el siguiente. Así que le promete decirle todo, pero le ruega que, por favor, no lo mate. Sin embargo, luego de que le dio toda la información que necesitaba, Doa acabó con el sacerdote. De vuelta en el despacho temporal de Arsán en el Palacio Imperial. Arsán le pregunta a Larriete si va a regresar a la mansión en ese momento. Nuestra protagonista le responde que quería ver a la princesa Erce, pero le dijo que estaba muy ocupada, así que se irá a casa. Le pregunta a Arsán si volverá tarde a casa ese día también, a lo que él le responde que probablemente sea ese el caso. Al ver unos documentos, Larriete le pregunta si eso es sobre el reino de Danubio. Arsán le responde que sí, es un asunto que está a cargo de Su Alteza, el príncipe heredero. Larriete le pregunta si puede leerlo. Arsán le contesta que sí, siempre y cuando no le cuente a nadie, ya que es confidencial. El informe decía que en la guerra en la que Arsán participó y trajo la victoria, el reino de Danubio fue conquistado por el imperio. Ahora, el daño debía ser reparado, pero, aunque la familia imperial tenía dinero, carecía de mano de obra. Lo que quería decir es que para las personas heridas, las personas sin hogar, no había suficientes manos para ayudarlas. Ese tipo de mano de obra generalmente es proporcionado por los templos. Aprovechándose de esa necesidad, el templo ha exigido una recompensa. Ellos pidieron una porción del territorio de Danubio y una gran suma de dinero. El que lidera esa demanda es el sumo sacerdote Gibralfaro. Larriete expresa que entonces el templo está tratando las vidas humanas como un negocio. Señala que, además, el tamaño de la tierra que exigen es significativo, y si el templo aumenta su poder, podría llegar a amenazar la autoridad imperial. No le extraña que por eso Su Majestad, el emperador, haya delegado ese asunto al príncipe heredero. Comenta que parece que será difícil resolverlo, ya que el sumo sacerdote Gibralfaro rechaza cualquier propuesta o acuerdo. Arsán está de acuerdo con ella. Internamente, se pregunta si debería destruir el templo o simplemente maldecir al príncipe heredero que le ha encargado ese trabajo. Nuestra protagonista le comenta que curar no es exclusivo de los sacerdotes y que los magos también pueden hacerlo, aunque no sean tan hábiles como los sacerdotes. Por eso pueden enviar algunos magos de la corte imperial. Le avisa que, por su parte, verá si hay algún mago disponible de la familia Blanche que pueda ayudar. Además, no es que estén faltos de dinero en ese momento, por lo que se pueden contratar a personas para que ayuden, o pueden incentivar a los nobles a apoyar la causa. Arsán lo piensa y le comenta que no cree que los nobles ayuden por su cuenta. Larriete le responde que pueden hacer que lo hagan. Recuerda cuando estuvo en el distrito de burdeles junto a Doa, y un comerciante le contó que los sacerdotes eran los principales clientes, y que incluso el Papa frecuentaba ese lugar. Por lo que concluye que el templo no es tan íntegro como la gente cree. Además, está casi convencida de que Doa también fue una víctima de la corrupción del templo. Le cuenta a Arsán que pueden hacer que parezca un conflicto entre nobles y el templo, o incluso podrían exponer cómo el templo está malgastando las donaciones que recibe de los nobles. De esa manera, los nobles apoyarán solo para no ver al templo prosperar.
Expresó que la solución más simple sería contratar personas para ayudar, y que cuando ella estaba en Blanche, el dinero siempre era el problema, por lo que siempre tenía que elegir el mal menor. Le aclara que solo quería compartir su opinión, pero está segura de que él podrá encontrar una mejor solución. Arsène le comenta que fue una excelente idea, realmente impresionante. Internamente, piensa que es increíble que sea igual a la idea que él realizó. Aunque el príncipe heredero la rechazó porque no quería ofender al templo. Pero es como lo esperaba del ariete. Y se siente agradecido con ella. Arsène la acerca para besarla, y nuestra protagonista se pregunta internamente cuándo le hará la propuesta de matrimonio. Arsène le pide que regrese con cuidado a casa y le promete verla allí. L'Ariete, antes de irse, le pide que regrese temprano, a lo que Arsène le responde que lo hará. Una vez que L'Ariete se fue, Arsène corrió al despacho de Su Alteza, la princesa. Él se expresa su sorpresa ante su repentina llegada y le pide que por lo menos haga algo de ruido al llegar. Arsène, fríamente, le dice que él apoyará a la princesa, con una condición. Con una mirada escalofriante, le pide que, por favor, permita que las mujeres mantengan su título noble incluso después de casarse. Erce, asustada, le responde que si él la apoya, con gusto aceptará su petición. Y le pregunta qué quiere decir con título y a qué se debe esa repentina petición. Pero tras pensarlo un poco, le preguntó sorprendida si L'Ariete se va a convertir en la duquesa de Blanche. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.